Bienvenidos todos a este tiempo maravilloso de reflexión, de bendición. Quiero invitarle para que me acompañe allí al Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, para que podamos mirar un tema maravilloso a la luz de las Sagradas Escrituras. Este tema tiene como título un guía equivocado. Por eso es importante que usted y yo nos dejemos guiar por el Señor a través de su santa palabra, a través de su Espíritu Santo. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña a probar los espíritus si son de Dios. Y quiero que vayamos a a Lucas capítulo 6, versículo 39, para que nosotros podamos mirar lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y es importante que nosotros comprendamos que la palabra de Dios está ahí para que nosotros podamos alimentarnos de ella, para que la podamos escudriñar y para que evitemos ser engañados. Y dice la palabra del Señor, la leo en el nombre de Cristo Jesús, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Por eso dice también el 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nosotros, como discípulos de Cristo, necesitamos cada día la perfección. Pero debemos de entender y comprender que quien nos esté guiando, quien esté capacitándonos a la luz de la palabra, no sea una persona neófita ni ciego. Y yo quiero que me acompañe o me preste la atención. Quiero compartirle esta información que es muy importante para la gloria y la honra de Dios. Por eso dice así: se refiere a la idea de que aquellos que carecen de conocimiento o entendimiento espiritual no deberían ser líderes. Escuchen con atención, por favor. No deberían de ser líderes espirituales, ya que pueden llevar a otros por caminos equivocados. La parábola enfatiza la importancia de la guía espiritual sabia y la necesidad de discernimiento para evitar errores y caer en trampas espirituales según según características o situaciones cristianas. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que necesitamos entender la palabra de Dios, que no podemos prestarle el oído y atención a cualquier predicador, que no podemos dejarnos llevar por mensajes, por mensajeros que realmente no nos van a edificar. Entonces, nosotros podemos comprender y entender que Dios es real, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Entonces nosotros podemos elegir, ¿sí? Porque Dios ha preparado hombres, pastores, ministerios, líderes, predicadores, para llevar el mensaje. Pero es importante que nosotros entendamos que la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y si esa persona no van a entrar al reino de los cielos, tampoco los que lo estén siguiendo van a entrar al reino de los cielos, porque esa persona está engañada y está engañando a otros. Por eso nosotros debemos de ser conscientes, para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos capacitarnos, tener relación con el Dios del cielo a través de su palabra y a través de la oración. No podemos dejarnos guiar por personas que no estén capacitadas, por personas que Dios no haya colocado o levantado. Y por eso es importante que nosotros entendamos: mire, hoy hay la facilidad, la facultad de, a través de estos medios, llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento, o un mensaje de entretenimiento, o un mensaje que mueva las emociones, o un mensaje que lamentablemente desvíe la gente del Señor. Las personas que Dios eligió
o que se han levantado para servir en el liderazgo, a pastorear, a predicar, pueden llevar las personas a Cristo o pueden atraerlas a sí mismos porque tienen una capacidad de enseñar o de orientar o de guiar. Por eso es importante que nosotros podamos comprender para la gloria y la honra de Dios que necesitamos cada día, intimidar más con Dios para no dejarnos engañar, para no prestarle oído o atención. Mire, hay gente donde han habido lamentablemente ministerios que se han apartado de la verdad, que lo que hoy en día promueven es el emocionalismo, el entretenimiento, que desafortunadamente lo que se escucha son fábulas, los que se hablan son cosas extrañas, raras, y muchas veces tienen que ver con prosperidad, con visiones, con que Dios me dijo. Yo no digo que Dios no hable. Dios habló, habla y seguirá hablando. Pero la palabra más segura y profética es esta, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahora, todo está escrito aquí. Usted y yo no podemos esperar que Dios use una persona para que nos hable. Hay personas que de pronto le dicen a uno, ¿y qué le ha dicho Dios de mí? Venga, pues lea la palabra de Dios, lea la Biblia, que está escrito absolutamente todo. Porque hay personas que se acostumbraron así. Y muchas veces esa persona carece de conocimiento, es un ciego. Y dice la Biblia en la porción que leímos, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? ¿Acaso una persona que no tenga la capacidad de parte de Dios, que no tenga el llamado, el don de predicar, puede ilustrar a otros a la luz de la palabra? Mire cuánta gente vemos hoy en día, personas que por ejemplo tienen la capacidad de adorar al Señor, o Dios les dio la capacidad de cantarle, de inspirarse y componer canciones para glorificar, exaltar el nombre de Cristo. Y entonces, ya por dicho recorrido, por dicha fama, entonces empiezan a predicar y los invitan a un lugar, no solamente a cantar, sino les dan la oportunidad de predicar, pero lo de ellos es cantar. Por eso la Biblia no se equivoca cuando Dios ha dicho que Él nos ha puesto a cada uno en particular como Él quiso. Si Él lo colocó a la alabanza, de frutos allí, permanezca allí, guía a esas personas para que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Sea ejemplo, sea testimonio para la gloria y la honra de Dios. Porque la Biblia dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá el Señor. Por eso es importante que nosotros comprendamos para la gloria y la honra de Dios que debemos de leer las Sagradas Escrituras, que debemos de orar a Dios, porque no se nos olvide, yo no me cansaré de decírselo, lo que la Biblia dice, que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Mire, al diablo le queda poco tiempo y anda, como dice las Sagradas Escrituras, como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso muchas veces ha devorado ministerios, congregaciones, pastorados, los ha desviado del propósito y han quedado en una ceguera espiritual. Y es por esa razón de que son presa fácil de herejías, son presa fácil de engaños, de mentiras, de errores. Y nosotros debemos de estar atentos como atalayas. Nosotros debemos de estar similar a como le pasó el caso de las 10 vírgenes. ¿Todas tenían lámparas? Sí, pero no todas tenían aceite. ¿Todas se fueron a dormir? Sí, pero no todas estaban preparadas para cuando llegó el Señor. Y es que nosotros debemos de entender que no podemos descuidarnos. Por eso, cada vez que nosotros entendemos y comprendemos para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos más, cada día más y más del Señor. Gracias. Que necesitamos cada día más y más de Él. Mire los tiempos que estamos viviendo. ¿Acaso no vemos guerras? ¿Acaso no vemos terremotos, tsunamis? ¿Acaso no vemos tanta apostasía, tanta mentira, tanto engaño, tanta avaricia?
de predicadores, pastores, ministerios, que lo que anhelan es llenar las arcas de la parte económica, pero no les importa alimentar un pueblo, no les importa inclusive quién suben a un púlpito. Lo que les importa es ojalá que los entretengan y pare de contar. Mire, muchos han quedado ciegos. Al menos en el tiempo del rey Saúl, cuando el pueblo de Israel le pidió hacer alianza con otro pueblo, le propusieron que se dejaran sacar ¿qué? El ojo derecho a los guerreros y al pueblo en sí. Cuando Saúl se enteró, Saúl dice la Biblia, lo narra la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl y reaccionó de una manera fuerte. Le dio rabia, le dio ira. Y dijo, no, tal cosa no acontezca. Pero cuando en el liderazgo no hay reacción, porque no hay pasión, entonces se ha perdido. Y no solamente se es tuerto, sino que se es ciego. Porque el tuerto en el pueblo de los ciegos es rey, es príncipe. Pero es importante que nosotros entendamos que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora mire lo que la palabra de Dios nos ilustra. Allí en Mateo, el capítulo 15. Miremos, atención por favor, a las Sagradas Escrituras en Mateo, para que nosotros podamos avanzar y comprender para la gloria y la honra de Dios que es necesario de verdad y es urgente que nosotros pongamos de nuestra parte, que seamos más diligentes, que por favor probemos los espíritus, que esto no es tiempo de criticar ni de murmurar de nadie, pero sí es tiempo de vigilar. Escuchen, nadie va a interceder por usted ante la presencia de Cristo el día del juicio. Nadie va a decir, no, Señor, tranquilo. Y así lo dijeran, no, eso no vale. No tiene sentido. Mateo capítulo 15, versículo 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mire, porque hay gente que se ofende tanto porque se les hable la verdad, porque se les diga, no presten atención a cualquiera, por favor. Hoy en día están sacándole, mire, de un tiempo por aquí, estamos en el 2025, hace como unos aproximadamente, no sé si unos 14 años o algo así, se desenfrenó la ola del apostolado. Oiga, después en el 2001, a partir del 2001, 24 años, que se despertó la ola del apostolado. Y muchos que estaban en contra de esa ola y de la apostolitis, hoy en día se hacen llamar apóstoles. Porque otro vino y le dijo, tú eres el siervo de Dios, el apóstol. Y otros se caracterizan y se denominan los ungidos de Dios. Hermano, y hay que rendirle pleitesía, y hay que hacerles calle de honor, y reverenciales, y hay que darle todo lo que pidan. Diga, el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo le falta al pueblo realmente escudriñar la palabra? ¿Cómo le falta al pueblo realmente conocer la doctrina del Evangelio de Cristo? Y es importante que leamos que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Y si usted se pone a entender lo que la palabra de Dios dice, lo puede leer en la casita a partir de ese mismo capítulo, a partir del versículo 1. ¿Por qué se ofendieron tanto los fariseos? Porque ellos se dejan llevar más por las costumbres, por los mandamientos y rudimentos de los hombres, que por la palabra de Dios. Y ellos no permitían que nadie comiera con las manos sucias, porque ellos decían que eso iba a contaminar a la persona. Pero el Señor fue claro cuando le dijo, pero respondiendo, él dijo, toda planta que mi Padre toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hermano, mire, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día han surgido ministerios, pastores, líderes, predicadores, denominaciones de una manera desorbitante. Y el único propósito es engañar, es desviar al pueblo.
Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y está en ese furor de la apostasía, está en ese furor del engaño, de la mentira. Y es donde nosotros debemos de entender quién nos está guiando. Está bien que tal vez esa persona no tenga los títulos que tiene otros, pero que tenga la presencia del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él nos guiará a toda la verdad. Y por eso el Salmo 143:10 es claro cuando dice: porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guiará a tierra de rectitud. Bueno, pero hoy en día, ¿qué es lo que se quiere? Poner gente que guíe a otra gente que no conoce la palabra, y el que está guiando tampoco sabe ni siquiera dónde está parado. Pero les importa es entretener, les importa la guachafita, les importa es el que pasó el tiempo, recojan, nos vamos. No es así. Por favor, entendamos que la Biblia dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mire, hay mucho ministerio, mucho predicador y aún pastor, lo digo con todo respeto, que tienen ceguera espiritual, que no disciernen, hermano, que no disciernen. ¿Cuántos se han infiltrado? Mujeres que se han infiltrado para hacer caer a los hombres de Dios, al liderazgo. Hombres que se han infiltrado para hacer caer a las mismas esposas de los pastores, a las mismas líderes de la iglesia, de la congregación, a enredar a las jóvenes, a los jóvenes. ¿Y por qué acontece esto? Por la falta de discernimiento, de sabiduría y por tanto entretenimiento que hay. Mire, escúcheme, no está mal que un chico en casa vea un programa o una película. Pero en la iglesia no es para ver películas, no es para entretener. Es para hablar la verdad, es para orar por ellos, es para concientizarlos que realmente aquí estamos de paso y que hay que prepararnos para una vida eterna. El diablo no va a oír con una película, el diablo no huye con crispetas, al contrario, eso le encanta a Satanás. Que no haya oración, que no haya santidad, que no haya doctrina. Por eso hasta en eso hay que tener cuidado. ¿Quién está pastoreando o guiando a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, a los adultos? Porque esto no es de poner a cualquiera, esto no es de linaje, esto es de un llamado realmente de Dios y una gran responsabilidad. Pero muchas veces, como está ciego el líder, pone a otro ciego a dirigir a otras personas. Y no podemos nosotros alcahuetear o ser partícipe de tal cosa. Si usted discierne por el Espíritu que ese líder que pastorea a sus hijos, a sus hijas, no es un líder que va a la palabra de Dios, no es un líder que lleva a la santidad, no es un líder que lleva a la palabra de Dios, al orden, órele al Señor y hable con el pastor. Pero mire cuántas veces, ¿por qué se han visto lamentable y tristemente abusos sexuales? Esto hay que decirlo porque lamentablemente ha acontecido y es una gran verdad en medio de la iglesia. Porque no ha habido discernimiento y se mete cualquiera a poder orientar a los chicos y los llevan y los seducen a que caigan en pecado o con ellos o con otros. No, hermano, mire, aquí dice en Mateo capítulo 15 versículo 12: entonces acercándose sus discípulos le dijeron, por supuesto que los discípulos de Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hay gente que no le gusta realmente que se hable de santidad. Hay gente que no le gusta que se lleve un orden. La Biblia nos enseña que todo debe hacerse decentemente y en orden. Porque es para el Señor. Que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Pero hay gente que se ofende. Mire, cuando alguien se ofende por el mensaje de santidad, de obediencia, el mensaje bíblico, es una persona que es ciega, que tiene sordera espiritual, que tiene embotamiento en su mente, que realmente no le ha resplandecido la luz de Cristo. Puede tener títulos, puede tener llamado, puede estar desempeñando un liderazgo. Pero esto no se trata de escarapelas, esto no se trata de títulos, esto se trata de relación con Dios y de la manifestación del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Que no podemos cambiar el mensaje, no podemos entretener a la gente, debemos de hablar en la verdad, porque es una salvación o es un infierno a la eternidad sin Cristo o es un reino de los cielos con Cristo. Versículo 13, respondiendo él dijo: toda planta
que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Por eso usted ve que hay gente cuando se les llama la atención y se les dice que lo que están haciendo no está bien, no es correcto, que eso no tiene que ver con la palabra, con la doctrina, ellos prefieren salir e irse. No soportan la disciplina, no soportan que se les llame la atención. Otros se quedan camuflados, pero hay que estar muy atentos. Por eso Dios dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y que hay que estar pendiente del rebaño. Dios da unas almas para pastorear, para orientar y para guiar, pero da una responsabilidad, y una responsabilidad grande. Respondiendo Pedro le dijo, 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán al mismo hoyo. Por eso usted ve que lo que el enemigo busca es dañar la cabeza. Y la Biblia dice que si la cabeza está podrida, todo el cuerpo está descompuesto, podrido, está perdido. Y por eso desde que el enemigo logre a un líder o pastor o ministro desviarlo de la verdad, sabe que va a desviar al resto, al liderazgo, a la iglesia. El diablo no se pone a perder tiempo con el que hace aseo, lo digo con todo respeto. Es una gran bendición que una persona colabore en la iglesia, haga aseo, organice las sillas, que Dios les bendiga grandemente a los que hacen esa preciosa y valiosa labor. Pero el diablo no pierde el tiempo con ellos. El diablo le interesa son las cabezas. ¿Por qué cree que Satanás le pidió a Jesús zarandear a Pedro? Porque Satanás sabía quién era Pedro y qué había hecho y qué iba a hacer de la vida de Pedro. Él no le va a tirar a cualquiera. Por eso al árbol que tiene frutos, a ese es el que le tiran piedras, que lo atacan, porque el que está seco, ¿qué se le va a tirar? Por eso Jesús mismo maldijo la higuera, porque no daba fruto. Entonces nosotros debemos de entender, para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos es una transformación, que el mensaje que nos den, que el mensaje que escuchemos nos lleve a una transformación, a un cambio. Que la gente pueda ver y que nosotros mismos veamos, para la gloria y la honra de Dios, que no somos los mismos. Que aunque el Señor prometió que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de su venida, pero que nosotros podamos contemplar esa labor del Señor y permitamos que Él la haga. Porque el deseo del Señor es perfeccionar esa obra en nosotros, pero depende también que nosotros colaboremos y pongamos de nuestra parte, no prestándole oído a cualquiera que venga a entretener. Porque hoy en día el deleite es hablar de economía, el deleite es hablar mucho de ángeles, que vino los ángeles, aquí hay ángeles, y la presencia de los ángeles, y los ángeles por aquí, los ángeles por allá. Si usted es buen lector de la Biblia, usted se pone a dar cuenta. Los ángeles se presentaron en diferentes situaciones. Una, cuando estaba Pedro en la cárcel. Un ángel del Señor vino y le soltó ¿qué? Las cadenas. Y le dijo, Pedro, ponte las sandalias y vámonos. Pero hoy en día la gente está maravillada con tanta palabrería y tanto lerorero, de tanto predicador barato que hay, con todo respeto lo digo. No por menospreciar a los predicadores, pero aquellos que hablan mentiras, una sartalada de engañadores, que lo único que quieren es mover las emociones a la gente, para entretenerlas, para que no conozca la verdad. Y esa gente que está haciendo eso está engañada por el mismo diablo, para engañar a otros. Y miren lo que dice la palabra en 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 16, para que entendamos cómo es que nosotros debemos realmente de procurar cada día ser. Y dice aquí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay gente que aunque le entregó su vida a Cristo, hay gente que aunque sirve en una congregación y aunque lleva años, ¿qué pasa? No se han convertido, tienen el velo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Acaso la Biblia no dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron? ¿Por qué? Porque tenían un velo. Y aquí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La ceguera espiritual, vendrá el discernimiento, vendrá el conocimiento.
Hermano, mire, nosotros debemos de depender de Dios y su palabra y del Espíritu Santo. Por favor. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. No os dejaré huérfanos. Os enviaré al Consolador. Por eso nos dejó la palabra. Por eso nos dio libre albedrío, sabiduría, conocimiento. Es más, dice, si alguno es falto de entendimiento, de sabiduría, pídale a Dios que la da sin medida. Pero hemos de luchar porque la salvación es personal. No podemos dejarnos engañar. Que otro nos puede decir, por eso dice la Biblia, si viniere otro diciendo, aquí está Cristo, el Cristo, no le creáis. Que está allí, no le creáis. Pero ¿cuántos hoy en día se hacen pasar por hombres de Dios? Se hacen llamar los Cristos. Bueno, es una locura que hay terrible. Y lo más tremendo es la locura que va a haber a causa de la apostasía, mayormente. Y el problema es que muchos están siendo y van a ser engañados y han sido engañados. Entonces sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero no para convertir la libertad en libertinaje, libertad para saber que hemos sido libres. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice también Juan 8:36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hoy en día la gente no está anhelando que Cristo los liberte, sino anhelan que el hombre los despierte, los liberte supuestamente. Hoy en día está aconteciendo lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando vino el Mesías no lo recibieron, porque ellos estaban esperando, como eran tiempos y pueblos que se la pasaban de guerra en guerra, ellos estaban esperando que viniera un hombre de alta contextura, fornido, con un ejército, con un armamento de última tecnología, por así decirlo, para ser libres. Pero cuando vieron lo contrario, según ellos, un hombre compasivo, lleno de paz, de amor, de misericordia, de la misma presencia de Dios, lo rechazaron. ¿Qué está pasando hoy en día? Muchos no reciben el mensaje de santidad, muchos no reciben el mensaje de la exhortación a la corrección, pero viene un charlatán a hablarles que Dios te va a dar la casa, que Dios tiene una finca para ti, bendícele, Señor, glorifícate, y ven, trae una ofrenda, es jugosa, grande, pacta con tanto dinero, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar lo otro, y ya, una cosa de filosofías y huecas sutilencias. Habla la Biblia lo que se escucha en muchos altares y en muchos predicadores y pastores y aquellos que se hacen llamar apóstoles y profetas. Pura mentira y puro engaño. Pero el pueblo tiene la culpa por no escudriñar la palabra, por dejar a un lado del Señor y por creerle más a un charlatán que a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. El Espíritu Santo nos da testimonio cuando nosotros escudriñamos la palabra. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, si usted lee las Sagradas Escrituras y la entiende, sabe que el que nos transforma cada día a usted y a mí es el Dios del cielo. La gloria y la honra es para Dios. Pero hasta eso hoy en día piden los hombres gloria. Ellos piden gloria. Que si Dios hace un milagro en su vida, tienen que decir que fue el reverendo, que fue el apóstol, que fue el profeta. Y mejor dicho, hermanos, le roban la gloria a Dios. Cuando la gloria es para Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Instrumentos en las manos de Dios, que no merecemos tal privilegio porque somos pecadores, redimidos y en un proceso de santificación, sí, claro, para la gloria y la honra de Dios. Pero qué privilegio tan grande que Dios nos da de ser sus hijos, de ser ministros, de ser un líder, un predicador, un pastor. Qué bendición. ¿Para qué más títulos? ¿Para qué tanta algarabía? ¿Para qué? Dios no nos llamó para buscar fama. Dios no nos llamó para que nosotros nos engrandezcamos, para que pensemos que somos más que el maestro. Porque Jesús dijo que cosas mayores haríamos que Él. Y entonces hoy día se están creyendo hoy muchos superiores a Jesús. Que lo que no pidió Jesús lo están pidiendo ellos. Y hay que si no lo hacen, entonces
los tratan mal, les dice que son religiosos, que son incrédulos, que son hijos del diablo, y bueno, una serie, eso es poquito, y eso es baratico, lo que dicen. Por eso es importante que nosotros no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de intimidar con Dios a través de su presencia y del Espíritu Santo, rogándole al Señor que nos ayude para no ser engañados y menos para engañar a otros. Hermanos, si nosotros engañáramos a otros, Dios nos va a pedir cuenta. Por eso hay de aquellos pastores, con todo respeto lo digo, porque la Biblia dice que ellos velan por nosotros como quien ha de dar cuenta, pero ya no velan. Ya le entregan el púlpito a cualquiera y ellos se van para un lado, para el otro, ya no predican. Yo no me entiendo qué está pasando. Lo digo parafraseando, con mucho ministerio que le está sacando el cuerpo a la predicación. No quieren intimidar con el Señor. Se cansaron del ministerio. Y están simplemente de apariencia, pero otros son los que predican y ellos se siguen llamando pastores, líderes, ministros, pero de eso no tienen sino el título. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Por eso, acompáñeme a Isaías 42:6, para que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña y podamos entender que el Señor nunca se equivocó, porque cuando Dios todo lo tiene planeado, cuando Dios todo lo hace maravillosamente, todo bien ordenado para la gloria y la honra de Dios. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios no improvisa, no. Desde el Antiguo Testamento el Señor todo lo tenía planeado. Y mire lo que dice, lo voy a leer desde el versículo 6, Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí no se está hablando del Señor Jesús, del Mesías que llegaría. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Pero hermanos, mira el cuidado que hay que tener. Mira el propósito de Dios. A través del mismo Señor Jesús, lo profetizó a través de Isaías. ¿Cuál era el propósito de la venida de Cristo? No era simplemente a pasar un tiempo aquí en la tierra de turista. No, venía con un propósito. Y por eso aquí está diciendo, yo Jehová te he llamado en justicia. Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y que de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Pero ¿qué está haciendo hoy qué está pasando hoy con mucho liderazgo, con mucho ministerio? Vuelvo y le digo, han caído en una ceguera espiritual, han sido engañados. Y están engañando al pueblo. Y no les están enseñando la verdad. Mire cuántas veces un líder lamentablemente peca, cae en adulterio, en fornicación. Y se entera el pastor, el ministro, el líder. ¿Y sabe qué le dice? Le da una palmadita en el hombro y dice, muchacho, ¿cómo así? Tremendo me saliste, ¿no? Ponga de pilas, no vuelva a hacerlo. Y va a pedirle perdón al Señor y aliste para que cante, para que toque, para que predique, o para que haga esto, para que haga lo otro. Como si nada. Oiga, ¿no sabe que hay consecuencias? Por eso José dijo, ¿pecaría yo contra mi Dios? No. Prefirió salir corriendo, así dejar la ropa, lo que fuera, pero dijo, no. ¿Acaso no sabemos qué le pasó al rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y algunos, para justificarse, dicen, pero si David pecó, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pues David tuvo un desliz. Pero si usted usa esa porción de la palabra, que por cuanto David es un hombre conforme al corazón de Dios y lamentablemente pecó, y usted lo hace para pecar deliberadamente, está en un gran problema, porque está pisoteando la sangre de Cristo. Y ay de aquel que tuviere por inmunda la sangre del Cordero.
Esto es delicado. Esto es una gran bendición el evangelio. Ser cristiano, ser evangélico, aleluya. Eso es lo mejor para la gloria y la honra de Dios. Pero esto es de responsabilidad para guiar a un pueblo a Cristo, no a nosotros, no a los deseos. Por eso Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice que si yo agradara a los hombres no soy siervo de Cristo. Y hay muchos que han dejado de ser siervos de Cristo, aunque tenga la escarapela de pastor, con todo respeto, aunque tenga la escarapela de licenciado en teologías y ciencias religiosas, aunque tenga la escarapela de líder, de diácono, de ujier, de lo que sea, han dejado de ser siervos de Cristo. Que Dios en su infinita misericordia les está dando tiempo que se arrepientan, tiempo que vuelvan su corazón a Él. Porque Dios no le alcahuetea el pecado a nadie. Dios es un Dios de compasión, de misericordia. Pero hay de aquel que no lo haga. El día que parta de esta tierra, si no se arrepintió, si no se reconcilió con el Señor, vuélvete ahora en amistad con Dios. Y por ello tendrás ¿qué? Paz. Job 22:21 lo dice. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, serás restaurado, serás liberado, serás prosperado, serás bendecido. Pero hoy en día no, hermano. Nada más no es ciegos guiando a un pueblo, como borregos, como cabras. Puro entretenimiento. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisiones a los que moran en tinieblas. Por eso, si usted mira el título, dice el siervo de Jehová. Pero hoy en día ya no son muchos siervos del Dios del cielo. Son siervos de la avaricia, de la codicia. Son siervos del entretenimiento. Son siervos alcahuetas. De verdad. Lo digo muy respetuosamente, pero esa es la verdad. Han dejado hace rato de ser siervos de Dios. Y mire lo que dice el versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero como le decía un momento, hoy en día muchos hombres piden gloria. Hay que alabarles, hay que hacerles calle de honor, hay que reverenciarles. Ay, llegó, córrale, hay que abrirle la puerta al carro. Yo no digo que no hay que ser amables, claro que sí, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. No es que no haya que respetar a los hombres de Dios, claro que sí, y hay que amarlos, y hay que honrarlos, pero no hay que venerarlos, ni hay que rendirles pleitesía, y menos tanta cosa, pompa que piden, hermano. Ay, es que es una cosa tremenda. Se ha metido la farándula en medio de los ministerios. Hoy en día invitan a predicar a un varón y ya la exigencia, ya espero yo le mando el menú y el hotel en que me tengo que quedar y esto, y yo voy con tantos. Y oye, y una cosa de locos, de verdad, pero no locos por Cristo, sino por la avaricia y por la mentira y por el engaño. Y aquí se cumplirán las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Por eso es importante que nosotros volvamos a la palabra, volvamos a la senda antigua. No importa que nos digan religiosos, no importa que nos digan fanáticos. Lo que nos importa es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios. Porque no podemos descuidar una salvación tan grande. No juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser evangélicos, porque con Dios no se juega. Es más, ni siquiera el mismo diablo está jugando a ser diablo. Al que le dé la oportunidad, el diablo lo engaña y se lo llevó. Así de sencillo. Miren lo que necesitamos usted y yo. Ser capacitados y tener capacidad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Para que nosotros podamos entender para la gloria y la honra de Dios, que la palabra de Dios está ahí, hermano. Todo está escrito, todo. Esto no quiere decir que porque el pastor no pudo venir esta noche a predicar, yo voy a colocar a cualquiera, o van a colocar a cualquiera, que porque yo quiero predicar. No, mire lo que dice. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, una advertencia, ese pero, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que se conforme con el salario, que no venda la palabra ni supuestos milagros. 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mire lo que sigue diciendo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5, vamos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6, no un neófito, o sea, no un ciego espiritual. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del mismo diablo, hermano. Y dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Mira qué requisitos, hermano. Esto no es por emoción. Esto es una responsabilidad grande. Cada mensaje que Dios nos regala, somos conscientes que necesitamos mejorar y dar frutos, y que podemos ser probados por el mensaje que compartimos. Y hay que estar preparados, como la palabra de Dios nos enseña, enteramente para toda buena obra. Porque de lo contrario, sería uno más del montón, una religión simplemente, con todo respeto, y no una relación con Cristo, que es lo que le han venido metiendo a la iglesia. Pura religión, puro entretenimiento, pura mentira, puro engaño. Pero no hay nada a favor de la santidad, no hay nada realmente para que la gente viva para el Señor. Viva como quiera, como usted pueda. Muchas veces les dicen, eso sí, no le falla al Señor con los diezmos, porque si no, ahí sí que le va mal. Mire hasta dónde, hermano. Acabamos de ser que no una persona avara. ¿Y cuántas veces extrañan al hermano? Es porque no aparece en el libro de la contabilidad que lleva. Pero no es porque realmente les interese la persona como oveja, como miembro del redil de la iglesia de Cristo. No es porque haya pasión, sino porque la pasión es otra, la parte económica. Pero hay una vida nueva que Cristo quiere que vivamos y que no podemos desperdiciar, y que nosotros debemos de estar atentos, y que nosotros debemos de luchar. Mira, hermano, esto es personal, la salvación es personal, y nos compete a cada uno de nosotros ponernos la armadura de Dios, vestirnos para el Señor, andar para el Señor, vivir para el Señor. Tal vez de pronto un líder o un pastor o un ministro diga, no hay problema, tranquilo. Recuerde que Salomón tuvo 700 concubinas y 300 mujeres. No, si usted sale con la vecina, pues eso sí no la vaya a embarazar. El Señor reprenda al diablo, mentirosos, engañadores, ciegos, guiando un pueblo y el pueblo dejándose guiar. Mire lo que dice, terminemos con esto. Efesios capítulo 4, versículo 17. Para que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña y qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Dios quiere una transformación y quiere un cambio, pero para eso no nos puede guiar un ciego, para eso no nos puede guiar un neófito. No importa que lleve 20, 30 años en un ministerio, pero si no nos está guiando a la luz de la palabra, si no nos está capacitando para ir a morar a la patria celestial, es un ciego. Puede tener títulos, puede llamarse como se quiera llamar, su eminencia, puede decir que tiene un doctorado, puede decir lo que diga, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El asalariado no le importa cómo vive el pueblo, la grey, pero el apasionado por las almas, por Dios, por la verdad y por su palabra, siempre va a enseñar lo que está en la Biblia. Miren lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Mire cuántos andan hoy, aún esposas de pastores, esposas de líderes, de ministros, haciendo cirugías plásticas, transformaciones, cambios en los glúteos, en los senos, en el rostro, un sinnúmero de cosas, plásticas que llaman el rostro, un sinnúmero de cosas, de implantes, hermano. Eso es una vergüenza. Y cuánta gente que necesita la ayuda realmente prefieren invertir dinero por pura vanidad. Están ciegos, no les ha resplandecido. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, dice que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se debe ir fortaleciendo en el Señor.
para, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual me espera la corona de vida. Versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros tenemos que aprender de Cristo, no de hombre alguno, no de un ciego, no de un guía de ciegos, no de un mentiroso, que aunque tenga escarapelas y títulos, si no le habla la verdad, deséchelo. 21, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, no en ellos, no en sus opiniones personales. No, es que a mí me parece, yo no creo que Dios se ponga bravo porque usted se tome una cervecita para la sed. Dios debe entender que estos climas y estos calores que están haciendo son muy fuertes. Mire hasta dónde, hermano. Y la gente le copia al hombre. Paramos ver los recabitas, que aunque el papá les dijo que no tomaran vino, ni cultivaran viñas, ni edificaran casas, se mantuvieron firmes en esa palabra y decisión que tenían que mantenerse. Y a pesar de que Dios le dice al profeta Jeremías que vaya y que los lleve a la casa y los lleva al atrio adentro y les sirven copas y en tazas vino y le dice que beban, y no lo hicieron. Pero hoy en día, lamentablemente, el temor de Dios ha venido menguando. Porque cuántas veces algunos predicadores y falsos pastores y profetas y apóstoles le dicen a la iglesia, no, tranquilo, eso no hay problema, haga esto, haga lo otro. Y hasta brujería se ha metido. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Imagínense. Pero hoy en día lo que alimentan es al viejo hombre. ¿Cómo se visten muchas mujeres que se suben a los púlpitos a cantar, a dirigir y hasta a predicar? En licras, con vestidos apretados, faldas apretadas, mostrando lo que no deben de mostrar. Y los esposos unos descarados sinvergüenzas, que no son capaces de decirle, no, mija, respete la presencia de Dios, respete el altar. Esto no se hace, esto no está bien. No, terrible. 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. El que mentía, el que engañaba, el que cobraba más caro, no lo haga. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Recuerden que nosotros tenemos una gran nube de testigos que nos están viendo y escuchando. 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Eso es el pan de cada día. Contritar al Espíritu Santo, hermano. Y la gente dice, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo está hablando. Y son puras barrabasadas que no tienen nada que ver con la palabra. Mire, la palabra segura, profética está aquí, por favor. Ya no le dé lugar y oído a los mentirosos que andan engañando. Usted quiere saber cómo quiere Dios que se comporte, qué debe de hacer. Vaya a las Sagradas Escrituras, órele al Señor, vaya en su intimidad con Dios. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En cuanto depende de vosotros, dice el Señor en su palabra, ¿estar en paz con quiénes? Con todos. Pero uno ve en el liderazgo, hermana, hágame un favor, dígale a este líder que haga esto y esto y otro. Hermana, y usted, por ejemplo, ay, no, es que yo a ese hombre o a esa mujer la masco, pero no la paso. Ay, no. Son guías de ciegos, pero tienen a cargo un grupo de uquieres o de líderes o de coordinadores o qué sé yo. Y con el corazón dañado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes por amor a tu bendito nombre y que tú seas glorificándote de una manera especial, poderosa y gloriosa. Y esperamos que tú nos prestes la vida para mañana domingo a las 9:30 de la mañana poder estar con vosotros. Mis amados hermanos, que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga grande y poderosamente y ánimo. Recuerden que nos encontramos martes, jueves y sábado a las 7 de la noche. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.